Buenos días, yo soy la maestra licenciada Cristi Rebeca Ayala Concha de la asignatura de Ética y el día de hoy vamos a hablar de la libertad, la autonomía y la heteronomía, ¿ok? Que son conceptos básicos en la materia de ética. La libertad, empecemos con qué es la libertad y los tipos de libertad. El vocablo libertad proviene del latín libertas liberatis, que significa franqueza, permiso. Es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad, sin restricciones, respetando su propia conciencia, y el deber ser, para alcanzar su plena realización. La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Existen diversos tipos de libertad. Existe la libertad física, la libertad de elección o de libre albedrío y la libertad moral. A continuación explicaré cada una de ellas. Muy bien, la libertad física significa moverse sin obstáculos ni límites externos. La libertad de movimiento es la condición que hace posible el baile, brincar, caminar, saltar, etc. Si practicamos algún deporte igual. La libertad de elección o libre albedrío. Ese tipo de libertad es fundamental en ética ya que nos ayuda a la toma de decisiones. Es la libertad que posibilita el decidirse por una cosa u otra y de hacer o no hacer algo determinado. Supone siempre alternativas. La libertad moral es el tipo de libertad que asume el ser humano ante su propia conciencia y decisión de hacerse responsable de su propio destino y realizarse como persona en el marco de su proyecto de vida. Este tipo de libertad es la capacidad para hacer lo moralmente correcto. Y siempre este tipo de libertad opta por el bien, por la nobleza del ser humano. ¿Ok? Entonces estos son los tres tipos de libertad. En conclusión, la libertad es la capacidad de actuar con conciencia. Después de esto vemos, que va unida la libertad con la responsabilidad, pero ¿qué es la libertad? Que la responsabilidad, digo, junto con la libertad, la responsabilidad forma un binomio inseparable. El hombre es dueño y señor de su comportamiento y por tanto responsable porque es capaz de elegir, actuar deliberadamente, medir consecuencias, etc. La auténtica libertad va siempre unida a la responsabilidad, pues solo esa unión construye, dignifica y da sentido a la persona humana. Entonces, ¿qué es autonomía y qué es heteronomía? La autonomía proviene de los vocablos griegos autos, que significa uno mismo, y nomos, que significa ley, por lo que podemos concluir que la autonomía está orientada a la posibilidad de darse reglas a sí mismo o establecer un código personal que nos guíe. Algunos ejemplos de autonomía son cuando desde pequeños a nosotros aprendemos a hacer las cosas básicas de la casa, como es aprender a las cuestiones de higiene, lavarnos la cara, asearnos, ¿no? Cuando nosotros decidimos también qué ropa ponernos, cuando decidimos igual qué comer, cuando tenemos la libre elección de religión o de culto, o cuando decidimos también hacer nuestro viaje a donde nosotros queramos, por cuenta propia. Estos serían algunos breves ejemplos de cómo se maneja o qué es la autonomía. Pero, ¿y la heteronomía? La heteronomía es una palabra de origen griego compuesta por los vocablos heteros, que significa diferente, y nomos, que quiere decir ley. Por lo tanto, heteronomía se refiere a las normas o leyes que provienen de alguien o algo diferente a la persona. Se dice que la norma moral es heterónoma cuando es creada por una persona y acatada por otra, es decir, cuando quien acata una norma no es el autor de la misma. Aquí el ejemplo podría ser cuando, por ejemplo, nosotros nos dan órdenes nuestros propios padres. Otros ejemplos de heteronomía serían cuando
escuchamos o recibimos las indicaciones que nos da el médico, que tenemos que tomar medicamentos, etcétera, ¿no? También cuando tenemos las normas que nos regulan las instituciones de educación con cuestión de los uniformes, ahorita que es las normas de higiene, uso de cubrebocas, gel, etcétera. También como ciudadanos tenemos ciertas normas, como por ejemplo lo que es el reglamento de tránsito, y en cuestiones ya de instituciones privadas o lo que es las normas laborales, sería, por ejemplo, en una empresa es obligatorio seguir todas las normas de seguridad. Pues hasta aquí llegamos con el tema, chicos. Muchas gracias.